el tema que hoy nos convoca es un tema, es una piedra angular de la atención de los pacientes en algunas condiciones especiales. Es un procedimiento muy rutinario, pero en algunas partes de nuestra difícil geografía no es tan conocido. Estoy hablando del cateterismo arterial, que siempre está enfocado a terapia intensiva, pero como vamos a ver en el desarrollo de la presentación, también está utilizado muy frecuentemente en otros servicios. Bueno, mi nombre es Luis Álvaro Bolívar Montes, yo soy enfermero, soy gerente de producto en Vigón, Colombia, y hoy voy a tener el gusto y el placer de compartir con ustedes los siguientes objetivos de sesión. Principalmente, pues, comprender qué es el cateterismo arterial. De manera de introducción, podemos decir que el cateterismo arterial, pues, no es más que insertar un catéter intraarterial para monitorizar de forma invasiva la presión arterial, ¿sí? Como les mencioné anteriormente, es una intervención frecuente, principalmente en unidades de cuidados intensivos y en anestesia, con indicaciones claras como me refiero a anestesiología, ¿no? Muy utilizado por los anestesiólogos. Con indicaciones claras como el requerimiento de la monitorización continua en tiempo real de la presión arterial. También podemos utilizar el cateterismo arterial para otros fines, como por ejemplo manipulación cardiovascular, ya sea farmacológica o mecánica. Pues vamos a conocer cuándo, ya les he mencionado algo, pero vamos a profundizar cuándo está indicado el cateterismo arterial. Y algo muy importante, pero muy importante, es identificar el catéter adecuado. Tenemos que comprender, entender que no cualquier catéter se puede utilizar para un cateterismo arterial. Entonces, la presión arterial, pues sabemos que es la tensión ejercida por la sangre que circula sobre las paredes de las arterias. Constituye uno de los principales signos vitales, ¿sí? Pues cada vez que el corazón se contrae, bombea sangre hacia las arterias. Y esta presión arterial podemos cuantificarla de dos formas, ¿sí? De dos métodos. Un método no invasivo y el método invasivo, que es el que nos convoca. Pero voy a mencionar algo sobre el método no invasivo como a manera de recorderis. Este método no invasivo, que es el que se usa cotidianamente, y en clínica la mayoría de los pacientes bajo anestesia también lo usan, es un método, pues, que es perfectamente aceptable con un margen de error de un 10%. ¿Ok? Ahora bien, en pacientes hemodinámicamente inestables, pacientes choqueados, pacientes a los cuales se les está infundiendo vasopresores o pacientes con anomalías del ritmo cardíaco, el método no invasivo puede ser riesgoso y puede subestimar de manera significativa los datos de la presión sanguínea. Entonces, para este tipo de pacientes, entonces contamos con el método invasivo. El método invasivo es necesario insertar un catéter en una arteria para monitorizar de forma invasiva y continua la presión arterial. Es un procedimiento hoy en día muy común, ¿sí? Y pues el objetivo de esto es principalmente monitorización continua y en tiempo real de la presión arterial. También se utiliza para múltiples extracciones de sangre con el objetivo de medir la saturación de los gases arteriales. Para un personal cualificado y preparado es una técnica sencilla, relativamente segura, la cual presenta una baja incidencia de complicaciones serias. Entrando en materia, entonces, cateterismo arterial, ¿cuál es la técnica de inserción adecuada, cierto? Entonces el doctor
Sven Ivar Seldinger hizo un gran aporte a todos los pacientes y a la medicina en general cuando él desarrolló la muy famosa técnica Seldinger, que se llama así en honor a su inventor, ¿sí? Él la publicó en 1953 y se ha convertido en el gold estándar para la cateterización vascular, pero no solamente arterial, sino también venosa hoy en día. Entonces, la técnica que él desarrolló, la Seldinger clásica, o sea, la que respeta todos los pasos del doctor Seldinger, no es más que insertar, como ven en el esquema, se inserta una aguja. Las agujas de esta técnica tienen el común denominador que son agujas de diámetros pequeños, ¿sí? A través de la aguja, una vez usted tenga retorno, se inserta la guía. Una vez usted insertó la guía, pues ya no necesita la aguja. Entonces usted retira la aguja y sobre la guía monta el catéter, ¿ok? Lo procede a fijar. Es una técnica, como les dije, que se utiliza tanto en catéteres arteriales como en catéteres venosos. Y es una técnica que minimiza la punción al introducir el catéter, puesto que la aguja la aguja es muy pequeña. Al ser pequeña la aguja, reduce la irritación del vaso, disminuye considerablemente el riesgo de trombosis. Y algo muy importante de esta guía, de esta técnica, es que al usted introducir la guía dentro del vaso, ya sea arteria o vena, usted asegura la canulación de ese vaso. Usted no va a perder el vaso. Nuestras guías, las guías de Bigón, están fabricadas con un material muy flexible que permite sortear trayectos sinuosos, pero también evita la laceración del vaso por la guía. ¿Okay? No tenemos ese riesgo. Entonces, como les había mencionado, los principales objetivos del cateterismo arterial es medir presión arterial y permitir tomar muestras sanguíneas con el fin de determinar la composición gaseosa de la sangre. En este caso, entonces, entra a jugar la gasometría arterial. La gasometría arterial, pues, es una técnica de monitorización respiratoria invasiva que permite en una muestra de sangre arterial, que podemos tomarla a través del catéter que colocamos, determinar, por ejemplo, el pH, presiones arteriales, tanto de oxígeno como de dióxido de carbono, las concentraciones de bicarbonato. Y esta gasometría arterial, pues, va a ser una herramienta inconmensurable al momento de evaluar el estado ácido básico de nuestro paciente. Entonces, en una gasometría arterial estándar básica, nosotros vamos a medir la saturación arterial de oxígeno, que es un parámetro importante para evaluar función respiratoria. En muchos casos, según el cuadro clínico, la edad, la situación del paciente, pues nos permite sacar conclusiones sobre la función y la actividad pulmonar. También nos va a permitir cuantificar la presión arterial de oxígeno. En este caso, mide la presión del oxígeno disuelto en sangre, ¿sí? Y nos permite tener una idea de qué tan bien el oxígeno puede desplazarse a través de la barrera desde los pulmones hacia los capilares, la barrera alveolocapilar. Otro parámetro es la presión arterial de CO2, que este parámetro expresa específicamente la calidad de la ventilación alveolar, dado pues la gran capacidad de difusión de este gas. Es un excelente indicador de la función respiratoria
y refleja básicamente la cantidad de este ácido en la sangre. Y por último, pues el pH, que no es más que el potencial de hidrógeno, y nos va a determinar el grado de acidez o alcalinidad del plasma. Hay unos valores estándares, ¿sí? Según la máquina de gases puede ser de mayor o menor precisión. Estos parámetros, estos resultados te pueden permitir ajustar los parámetros del ventilador, ¿sí? Para corregir ya sea una acidosis. Y con otros exámenes complementarios detectar acidosis metabólica o disfunciones renales. Entonces, cuando el catéter se conecta a un transductor, normalmente usted va a hacer la monitorización de la presión arterial no solamente con el valor que te da, 130/80, 125/65, cualquier valor aleatorio, sino que usted va a poder valorar la curva arterial, que pues es muy parecida a la que ven en la imagen. Y pues es un parámetro indicativo de la respuesta de un paciente a situación hemodinámicas, anestesia, agresividad quirúrgica, respuestas a acciones terapéuticas, ¿sí? El conocimiento de esta curva y su control, pues, es fundamental para prevenir, diagnosticar y tratar múltiples problemas. En esta valoración vamos a detectar principalmente lo que es la contracción y relajación del ventrículo izquierdo. La curva A, lo que ustedes ven marcado como A, pues no es más que la contracción del músculo cardíaco, ¿sí? Presenta un pico redondeado que corresponde a la sístole, también denominada presión sistólica. Y una incisura dicrota aquí, no sé si pueden verla con el mouse, descendiente que corresponde al inicio de la diástole. También pero nosotros vamos a tomar la presión arterial media, que también nos la debe arrojar el monitor cuando se conecta el catéter a un transductor, como la presión de perfusión tisular. Esto en los pacientes críticos es muy importante la estimación de la presión de perfusión de los tejidos. Ahora bien, para que la curva sea confiable, para que usted tenga certeza de ella, pues se debe utilizar el catéter ideal, ¿sí? El catéter que te garantice que lo que tú estás viendo en el monitor es un valor real. Entonces, ese que ustedes ven ahí es el catéter arterial de Bigón, que más adelante voy a hablarles un poquito de su historia, pero es el producto que más se vende a nivel mundial de la empresa, por lejos. Es un excelente producto. Se vende desde la Patagonia hasta la China y con excelentes resultados. Pero vamos a terminar con las indicaciones. ¿Cuándo está indicado un catéter arterial? Por ejemplo, en el quirófano, cuando queremos establecer hipotensión controlada o cuando queremos tener una vigilancia estricta de la circulación en intervenciones longevas, cuando el paciente está con inestabilidad hemodinámica, en cirugías con pérdida de sangre importantes, en anestesia, por una cirugía cardíaca con ECMO, cirugía intracraneal, en los famosos trasplantes pulmonares o hepáticos, cirugía vascular longeva, cirugía ortopédica mayor, y lo que nos convocan, pues, unidades de cuidados intensivos, hasta el 75% de los pacientes en unidades de cuidados intensivos tienen un catéter arterial, ya sea por shock, inestabilidad hemodinámica, por vasopresores, vasoconstrictores o necesidad de gasometrías repetidas. Los pacientes de shock, por ejemplo, que tienen elevadas resistencias vasculares sistémicas,
puede haber una discrepancia significativa entre la presión obtenida con el método no invasivo y la presión arterial directa. Entonces, por eso, en este tipo de pacientes, no es una opción el método no invasivo. Tenemos que recurrir, sí o sí, al método invasivo. Contraindicaciones, claro que tiene contraindicaciones, por ejemplo, asociadas al sitio de inserción, infección cutánea local, quemaduras cercanas al sitio, enfermedad vascular, fístula arteriovenosa, coagulopatías. Hay algunas contraindicaciones absolutas y otras relativas. ¿Quién coloca los catéteres arteriales? Legalmente, estos catéteres arteriales los colocan anestesiólogos, intensivistas, cardiólogos cirujanos, cirujanos vasculares o médicos generales cualificados. Pero en Sudamérica, gran parte de estos catéteres los coloca enfermería, personal de enfermería capacitado y cualificado. Pero yo tengo que dejar muy en claro que legalmente enfermería no debería colocarlos, ¿ok? Es una función netamente del médico la colocación de estos catéteres. Esto es lo que dice la letra menuda, ¿cierto? Pero sabemos que en clínica es normal que un enfermero coloque estos catéteres. ¿Cuáles son las arterias más utilizadas? Bueno, básicamente arteria radial, como bien lo ven resaltado, es la arteria que más se utiliza. Y luego está la arteria femoral. ¿Por qué la arteria radial es la más utilizada? Principalmente porque la arteria es superficial y es de fácil acceso. El mantenimiento de este acceso es muy sencillo y nos permite abordarla en cualquier sujeto de cuidado, ya sea un neonato, ya sea un pediátrico o un adulto. Más del 75% de los catéteres arteriales se colocan en la arteria radial. Normalmente se escoge el brazo no dominante si es posible, ¿cierto? Que el paciente tenga buena circulación colateral. Ahora les voy a enseñar el método de cómo valorar esta circulación colateral. Y permite vigilancia continua del sitio de punción. El tamaño del catéter recomendado en estas arterias es normalmente un catéter 20G o 3 French. Para valorar la circulación colateral es fundamental lo que conocemos como el test de Allen. El test de Allen es obligatorio hacer esta maniobra antes de colocar el catéter. Más que leerlos, les voy a mostrar un video. Entonces, Modified Allen's test. Está indicado para la circulación Allen's colateral. test is performed to check for preserved patency between the Para radial and proteger ulnar la arteries before extremidad de puncturing una one of posible these isquemia, arteries. ¿sí? For example, during cannulation or sampling. Se coloca la To mano conduct hacia the arriba. test, the examiner compresses both arteries until the skin of the patient's palm appears Y blanched. usted comprime con los dedos índice y medio simultáneamente la arteria radial y cubital. This can be accelerated by elevating the hand De esta and manera, having the patient obstruimos el repeatedly flujo, open le and pedimos al clench the paciente que fist. abra y cierre la mano. The ulnar artery is then released while compression of the radial artery is Luego de esta maintained, maniobra, which should result in flushing of the hand due to hyperemia within 5 to 15 nosotros seconds. The test is retiramos positive. la presión de la arteria cubital. To prevent false negatives, the normal hand es should que not la be sangre, la hyperextended. mano recupere su coloración If the entre hand remains 7 y blanched 8 longer than segundos. 15 seconds, it indicates that Si collateral demora más de circulation is 15 inadequate or segundos, se non-existent considera between the como arteries, negativo and the test is negative. el resultado del test. Presionamos ambas arterias, le pedimos al paciente que cierre y abra la mano. Vean cómo la mano queda blanca y liberamos.
la arteria radial. Fíjense cómo en un paciente sano inmediatamente la mano cobra, recupera su coloración normal. Esto no debe tardar más de 15 segundos. Si tarda más de 15 segundos, el test es negativo y no podemos hacer la punción. Ahora bien, después de la arteria radial, es la arteria más utilizada, la arteria femoral, ¿sí? Se utiliza principalmente cuando el pulso periférico radial es imperceptible. Se recomienda acceder a ella solo con ecógrafo y pues el mantenimiento de este acceso es mucho más complejo porque está ubicado en una zona húmeda, ¿sí? Una zona inguinal, es una zona que está cercana a otras estructuras con un alto potencial de contaminación. Entonces, esta es otra de las principales razones por qué el acceso femoral no es tan recomendado. Ahora bien, ¿cuál es el catéter ideal? Esto es una mala praxis, compañeras y compañeros. Es una vergüenza que en plenos 2021 todavía hayan profesionales de salud que canalizan arterias con Avocat, con Yelco, con Insay, con cánulas venosas periféricas cortas. Estos catéteres no te van a dar unas curvas confiables. Son catéteres que el material tiende a colapsarse con facilidad y no son catéteres diseñados para arteria. Bigón fue consciente de esto en 1970, cuando lanzó en Europa su catéter arterial Ledercat. ¿Sí? Es el catéter líder a nivel mundial en ventas de catéteres arteriales. ¿Por qué el catéter ha tenido tanto éxito? Hombre, porque es un catéter confiable, fácil de utilizar y que se coloca mediante la técnica Seldinger clásica que les mencioné antes. ¿Qué compone el catéter? Una aguja de punción, una guía, el número 3, que es el manguito antiacodamiento, el número 1, que es el dispositivo de fijación, y el cubo de conexión. Eso es todo. La guía es recta, ¿sí? El catéter es de polietileno. Las aletas de fijación, manguito antiacodamiento y la aguja es ecogénica. O sea, usted puede utilizar este catéter si quiere sin ecógrafo, pero si usted cuenta con ecógrafo, el catéter todo es ecogénico. Es una gran ventaja que tiene este catéter. Como les había mencionado, el catéter es de polietileno y es resistente a la presión. Por lo tanto, la onda de presión que usted vea en el monitor es totalmente confiable. La punta del catéter, pues, es una punta cónica que permite un deslizamiento con un coeficiente de fricción prácticamente cero entre el catéter y la guía. Es muy fácil enhebrarlo. Naturalmente, bueno, esto se lo había mencionado, la aguja es ecogénica y el catéter tiene el dispositivo para la fijación libre de sutura. Hace 2 días asistí a una conferencia del doctor Pitiruti, líder mundial en accesos vasculares, donde él decía que hoy en día la sutura no está indicada ni justificada en ningún acceso vascular, en ninguno. Técnicas y procedimientos, compañeros, tienen que saber que es un procedimiento que la técnica tiene que ser estéril, rigurosamente estéril. Tanto así que yo creo que la piedra angular del procedimiento y de las unidades de cuidados intensivos es el lavado de manos. Entonces sabemos que hay lavado de manos estándar y lavado de manos quirúrgico. Entonces el quirúrgico, como en este caso, tiene que demorar entre 3 a 5 minutos. Siguiendo paso a paso, psicorrígidamente, todo el protocolo. Establecer un campo de trabajo donde yo cuente con todo el material, desde gorro, mascarilla, guantes, apósitos de fijación, hasta
la solución fisiológica, el presurizador, transductor, todo. Yo tengo que tener todo a la mano. La postura, increíblemente, la postura de la bata es uno de los momentos donde más se contamina. Usted tiene que tener muy en claro que uno solo no se puede colocar la bata. Uno en este punto siempre necesita ayuda de alguien y uno debe de mantener algunos preceptos, ¿no? Por ejemplo, estéril con estéril, limpio con limpio en este caso. Y una vez yo me logro colocar la bata, alguien tiene que ayudarme con la fijación de la bata a mi espalda. En la preparación del catéter es importante permeabilizar el catéter y todos los sistemas con la solución heparinizada, preparar la equipación complementaria y otro punto muy importante es la preparación del sitio de punción. ¿Okay? Fundamental. Hacerlo del centro a la periferia sin devolverme con la solución estandarizada en la institución. Y abarcar mucho más allá que simplemente limpiar donde voy a puncionar. Normalmente no limpian todo el recorrido. Si la punción va a ser ecoguiada, pues la ecografía me permite previsualizar estructuras, ¿no? Identificar venas de arterias y venas de paquetes de nervios o plexos. Tengo que mencionarles que el éxito con la ecografía aumenta, pero cuando vamos a puncionar la arteria radial, pues no es tan necesario. Siempre se utiliza cuando vamos a puncionar, como vemos en la imagen, la arteria femoral. Entonces, luego que hicimos la punción, nos pusimos los guantes, procedemos a hacer la infiltración, como vemos en el video, un anestésico local, que es una punción que es dolorosa. Si el paciente pues no está sedado, es necesario hacerlo. Se punciona con la aguja. Una vez tenemos retorno, como vemos en la imagen, procedemos a través de la aguja, deslizar la guía suavemente. Esta guía no puede presentar resistencia. Y retiramos la aguja y procedemos a colocar el catéter. Entonces ya lo vimos en video, vamos a verlo en imágenes. Entonces palpamos el pulso más o menos a unos 5 centímetros de distancia de la muñeca. Una vez tenemos retorno, procedemos a insertar la guía, ¿sí? Una vez la guía ya está dentro, retiramos la aguja y montamos el catéter sobre la guía. Esta es la famosa técnica Seldinger, ¿sí? Una vez el catéter se ha insertado, se retira la guía. ¿Ok? Ahora bien, compañeros, tiene que quedarles claro que aquí lo importante no es simplemente puncionar la arteria, porque ya les mostré lo que se debe hacer. Ahora les voy a mostrar lo que no se debe hacer. Esta es una persona que está colocando un catéter sin las medidas de barrera mínimas necesarias para este procedimiento. No tiene BAT, no tiene campos, no tiene bata, es una persona extremadamente velluda. En el mismo miembro tiene otro catéter esta paciente. Sí, él pudo canular la arteria y puede que coloque el catéter, pero ¿a qué costo? Este es un catéter que tiene alto riesgo de ser un catéter de colocarse contaminado
Y fíjense, ya sea que se hace bien el procedimiento o mal, como no debe ser, mala praxis, están utilizando un catéter de Bigón. Bigón no se hace responsable del manejo que le den a sus dispositivos, pero sí les quise mostrar este video de lo que no se debe hacer. Sí, la persona lo colocó, pero ¿a qué costo? Técnica estéril no tiene. Manejo básico de la asepsia tampoco. Entonces, les dejo este video para que vean un ejemplo claro de lo que no se debe hacer. Una vez que se coloca el catéter con las medidas correctas, pues se fija. Nosotros tenemos nuestro dispositivo de fijación de catéter arterial libre de sutura. Como les decía, hoy en día la sutura no está indicada en ningún tipo de catéter venoso ni arterial. Y no lo digo yo, lo dicen los cánones de este tema, como el doctor Pitiruti. Y pues por eso las compañías están obligadas a diseñar ya sean dispositivos de fijación libre de sutura, ya sean adhesivos, ya sean con anclaje subcutáneo o con otros dispositivos, pero la idea es eliminar la sutura porque la sutura es sinónimo de complicaciones infecciosas. Bueno, en cuanto al sistema de monitoreo de la presión arterial invasiva, no voy a hacer mucho hincapié porque tengo entendido que los compañeros van a profundizar en este tema, pero bueno, usted sabe que va a necesitar un presurizador, un transductor de presión arterial, un cable de conexión al monitor, ¿sí? Es muy importante que el sistema cuente con un dispositivo de permeabilización continua, de purga continua, porque si no el catéter se va a tapar, ¿sí? Entonces después el catéter es el culpable. Es necesario tener la solución heparinizada bajo una presión de 300 milímetros de mercurio. Y bueno, esto nos va a permitir que los datos que se nos arrojen en nuestro monitor sean datos confiables. En Colombia ahora mismo nosotros no tenemos sistemas de monitorización de la presión arterial, pero en Europa sí los tenemos. Y la idea es más adelante, en un par de años, traerlos a Colombia. Para cerrar el tema, porque me preocupa mucho que en las unidades sigan utilizando catéteres venosos cortos, quiero mostrarles las ventajas de la técnica Seldinger de nuestro catéter versus los catéteres cortos, los mal llamados Avocat. Entonces, como les mencioné, solo dos arterias irrigan la mano, ¿cierto? Básicamente. Entonces, una trombosis parcial o total de estas arterias, pues después del cateterismo arterial es factible y va a ser una complicación que podemos evitar. Aunque la isquemia en la mano es un fenómeno raro, puede ser una consecuencia, ¿sí? Y por eso a veces estas isquemias son tan graves, ¿ok? Hay que tomar todas las precauciones necesarias para evitarla. Y la principal precaución es utilizar catéteres con técnica Seldinger, ¿sí? Ojalá sea el de Bigón, pero si no tienen a la mano el de Bigón, sea el catéter que sea, tiene que ser un catéter que utilice técnica Seldinger. ¿Por qué? Porque está demostrado que esta técnica aumenta las posibilidades de éxito en pacientes difíciles como hipotensos, pacientes con arterias tortuosas, arterias pequeñas o aterosclerosis. Además, la técnica Seldinger es una técnica menos traumática, que aunque aumenta la posibilidad de éxito, te permite evitar punciones repetidas, formación de hematomas, espasmos arteriales. La ventaja del catéter corto es el precio, pero las desventajas de los catéteres cortos es que, por ejemplo, cierren sus ojos e imaginen un Avocat, un Intracat, una bránula, un catéter corto, un Yelco. La posición externa de la cánula, o sea, la parte plástica está sobre la aguja, ¿cierto? Esto, cuando canalizamos arterias, aumenta el riesgo de disección o transficción, o sea, traspasar el vaso. ¿Por qué? Porque si la punta del bisel de la aguja toca la pared opuesta del vaso,
usted no va a detectar retorno. ¿Y qué hace usted? Profundizar la inserción del catéter. Entonces, con un catéter corto de estos hay que tener éxito en dos etapas. Primero, insertar el bisel, ¿cierto? El bisel de la aguja a la luz de la arteria. Y luego intentar de insertar la cánula. Si normalmente es difícil en algunos pacientes canalizar venas, ahora que tal arterias. Pero lo importante es que así usted sea experto canalizando arterias, habla muy mal de un clínico, de un profesional que canaliza arterias con catéteres venosos cortos. ¿Ok? No es el deber ser. Es una mala praxis. Nosotros en Colombia tenemos catéteres arteriales para todo tipo de pacientes. Como les dije, tenemos catéteres arteriales para arteria radial que se recomienda que sean de 3 French, lo que equivale a 20 Gauss. Si es femoral, las guías recomiendan catéteres de 4 French. ¿Sí? Porque es que a veces uno ve que utilizan catéteres centrales, venosos centrales, de 6 French para canalizar femorales. Y uno dice, pobre paciente, ¿cierto? Bueno, merci beaucoup. Danke. Muchas gracias por escucharme. Jonathan, buenas tardes, ¿estás por acá? Hola para todos, muy buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Ah, súper, me alegra muchísimo, espero que estén muy bien. Bueno, primero que todo, entonces, pues me voy a presentar. Mi nombre es Jonathan Ramírez, soy enfermero jefe, especialista en cuidados intensivos. Trabajo para Laboratorios Gotaplas, es una empresa que lleva más de 58 años en el mercado y distribuimos productos, dispositivos, tanto de cuidados intensivos, de infusión y demás. Entonces, pues bueno, la idea de hoy es ampliar un poco y acercar a lo que estaba hablando nuestro compañero de Vigón. Entonces la idea es como acercar ciertas cosas y ciertos conocimientos que ya tenemos y poderlos profundizar y mirar cómo estamos utilizando o bueno, lo demás. Entonces voy a iniciar, como les indicaba, voy a presentar cualquier cosa, pues quedo muy atento, quedo sin pantalla, entonces no puedo mirar preguntas y demás. Bueno. Tranquilo, yo estoy atenta a las preguntas y las hacemos al finalizar la presentación como para darle un poco más de orden. Listo, perfecto. Listo. ¿Ven la pantalla? ¿Bien? Sí. Listo, bueno. Entonces, la idea es poderles profundizar un poco sobre nuestro kit transductor de presión. Recordarles que ese kit transductor de presión está en más de 150 instituciones del país. Es un producto tipo exportación. En este momento cuenta en Panamá y en Costa Rica. Entonces, realmente es un producto muy competitivo y es un producto que lidera realmente el mercado. Como les indicaba, mi nombre es Jonathan Ramírez. Yo hago dos figuras con mi integral, hago la parte de manejo la cuenta y soy el especialista de producto de la línea de cuidados intensivos para Colombia. Listo, entonces voy a iniciar con el tema del transductor de presión. Listo. ¿Por qué es importante monitorizar el paciente cuando requerimos un transductor de presión? Lo primero que debemos de tener es, según la condición de nuestro paciente, él nos avisa cualquier cambio sistemático. Tenemos un diagnóstico continuo que nos permite observar el comportamiento y cambios de nuestro paciente y realmente nos facilita para nuestro tratamiento, que nos facilita la evaluación y corrección de las medidas terapeutas dadas por todo el equipo multidisciplinario. Bueno, ¿de qué depende la monitorización? La no invasiva y la invasiva. Depende de su patología, de sus factores de riesgo, de sus antecedentes y, lo más importante, del protocolo institucional. En algunas instituciones, una vez llega un paciente en cuidados intensivos, el protocolo es colocarlo una vez llegue, y en otros de acuerdo a la parte médica. Entonces, pues ya de acuerdo pues digamos a su elección o como lo indiquen ustedes.
¿Por qué es importante el tema de las indicaciones en el tema de conocer un poco más en el tema de la monitorización invasiva? La primera, pues, es la hipovolemia, que realmente es la disminución del volumen circulante de sangre. Y esto va debido a varios o múltiples factores como hemorragia, deshidratación, quemaduras, entre otros. Entonces, esa sería la primera, una de las primeras indicaciones. Cuando tenemos un shock séptico, cardiogénico, neurogénico, anafiláctico, también podríamos encontrarle cuando tenemos alteraciones de la función cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva, miocardiopatías o infarto del miocardio y trauma craneoencefálico moderado y severo y cirugías grandes o ya indicado en el tema por anestesia. ¿Cuáles son las ventajas realmente de la monitoreación? La primera, nos permite la lectura de la presión sanguínea constante y precisa, nos detecta cambios en el sistema cardiovascular inmediatamente y por último nos refleja la respuesta inmediata del paciente a la medicación. Entonces realmente tener un transductor de presión nos va a asegurar y nos va a ayudar para la parte clínica y nos va a dar, como les indicaba, una precisión y un manejo importante a nivel clínico de nuestro paciente. ¿Cuáles son los usos de la monitoración invasiva? Nos vamos a centrar un poquitico como en la línea arterial, pero quiero que de pronto entiendan que el transductor de presión puede servir para varias cosas. Sirve para la presión venosa central, que es pues digamos, lo manejan también, presión arterial, la presión intracraniana, la presión abdominal, el gasto cardíaco y también podemos hacer presión del CO2 por la línea de canografía. Entonces, lo importante es entender que el transductor de presión puede, no solamente para arterial, y lo podemos encontrar mixto, puede ser una presión intracraniana, un PIC, una PIA, de acuerdo a las lesiones, de acuerdo pues al manejo del paciente. Entonces podemos encontrar una presión arterial versus una presión venosa central, podemos encontrar una presión arterial versus una presión intracraniana. Entonces es de acuerdo digamos, a nuestro tipo de paciente y cómo ingresa nuestro paciente para poder requerir. Algo que quiero que entiendan en este momento es importante es que muchas veces utilizamos nuestro transductor de presión cuando estamos haciendo la línea arterial y lo hacemos y tomamos presión vena central. Lo ideal es tomar que tengamos un transductor separado para línea arterial y un transductor de presión para vena central o un transductor para presión intracraniana. Entonces es importante que tengamos, y eso nos hace evitar, digamos, el riesgo de infecciones nosocomiales y pues obviamente la manipulación del mismo sistema como tal. Enfocándonos un poco en la presión arterial, cuando ya definimos realmente que vamos a monitorear a nuestro paciente, realmente el transductor de presión nos da un control de la presión arterial continua, nos toma exámenes en repetidas ocasiones sin necesidad de puncionar, que es algo muy importante, visualización del ciclo cardíaco a través de una curva que nos mencionaba nuestro compañero, nos indicaba, y vemos a nuestros pacientes, podemos validar y podemos hacer un control pues digamos, de todos los requerimientos de las drogas vasoactivas y todos los medicamentos, y podemos mantener y controlar mucho mejor a nuestro paciente. ¿Cuáles serían los materiales que yo debo de tener? Es algo importante para un momento de una monitorización. Entonces, lo primero, debemos de tener un monitor de signos vitales con un módulo de IVP. El IVP es la conexión que tengo a nivel de mi monitor al cable, como lo señalo acá en la flecha. Cada cable de interfase varía de acuerdo al monitor. Entonces, es importante que, un ejemplo, no, digamos, ustedes pueden mañana cambiar, hoy tienen Mindra y mañana cambian a Spacelab. Entonces, nosotros daríamos como empresa o en la empresa que tengan digamos, la compra del transductor, les debe dar el cable de interfase o ustedes lo pueden tener. Lo más importante es entender que en el momento puedo tener puedo tener un monitor o lo puedo cambiar, pero puedo tener un cable de interfase que se me adapta de acuerdo a la tecnología del transductor de presión. Un catéter intravenoso, como ya obviamente lo indicó nuestro compañero, pero pues digamos, hay que ser
conscientes de que no todos los servicios o no todos tienen la posibilidad de adquirir un catéter intravenoso con todas las medidas importantes. Entonces, pues yo les sugiero, si van a tomar de un catéter normal, un número 18 o un número 20. La solución es para iniciar es de acuerdo según el protocolo institucional y utilizar una infusión de alta presión marca Gotaplas, que pues obviamente, como les indicaba, entonces recordar, acá está nuestro infusor de alta presión, acá está la solución heparinizada, acá pues haría todo el tema de nuestra purga, acá va conectada nuestro transductor al equipo macrogoteo que hacemos igualmente la parte de permeabilización del paciente, acá va conectada a nuestro transductor, ¿sí? Acá va conectado a nuestro monitor y por último iría conectado a nuestro paciente y tendría un acceso para tomar, digamos, el tema del muestreo. Entonces recordar paciente, transductor, el amplificador y monitor, que realmente lo que nos da una onda de interpretación, que es lo que buscamos como tal. Los sitios, como ya los nombró el compañero, pues digamos, lo más importante es utilizar, pues digamos, un acceso grande, importante, está el radial, el cubital, el humeral, entonces ya de acuerdo, pues digamos, a la indicación o al manejo hemodinámico que tenga nuestro paciente como tal. Aquí de pronto me voy a detener un poquitico, digamos, él habló un poco pues el tema de la curva, es importante, digamos, en la curva conocer varias cosas, digamos, lo más importante de esto es que va a dar una presión arterial sistólica, nos va a dar una presión arterial media, nos va a dar una presión arterial diastólica y cada uno nos va a dar una angulación de acuerdo a la presión que tengo. Lo más importante es encontrar un punto dicrótico, pero pues yo puedo encontrar varias cosas. Puedo encontrar como que aplanamiento de la curva. ¿Cuál sería? Que tenga una oclusión del coágulo, que tenga un desplazamiento del catéter, que tenga, digamos, la punta aérea, una pared de la arteria, o sea, pegada, digamos, a nuestro esparadrapo, como lo tengamos conectado, o tenga burbujas de aire. También puedo encontrar ausencias de la curva en la pantalla, eso puede indicar que tenga escala de presión inadecuada, pérdida de la marticidad de la conexión, puedo encontrar una falla eléctrica, que es importante recordar de tener nuestro monitor conectado y pues, pues podemos encontrar también mal conectado a nuestro transductor de presión. Por eso es importante ahorita en los cuidados recordar que debemos de estar pasando turno a turno verificando que todas las conexiones y todas las partes del transductor como lo mirábamos esté adecuadamente conectada. También podemos encontrar pues fallas en la lectura, puede ser baja, puede ser alta, puede ser incorrecto en la posición del transductor, presión positiva, puede ser invocada también por la parte de la ventilación mecánica, oclusión parcial del catéter, una mala posición, aire en el sistema del monitoreo, pérdida de la hemarticidad en el sistema del monitoreo, falta de calibración. La falta de calibración es importante hacerla turno a turno. Es importante hacer calibración y hacer la onda en turbulencia como tal, verificar que el cable esté conectado y no esté acodado, que posiblemente muchas veces encontramos un cable acodado, y por último, pues que obviamente va enfocado también, pues en el tema, pues podemos encontrar inflamación o dolor en el sitio de inserción y pues nos pueden indicar que puede haber infección local o irritación en el sitio de punción como tal. Entonces, la onda nos puede dar muchas cosas. Lo más importante es interpretar e indicar que de acuerdo a la permeabilidad y a la calibración que hagamos turno a turno nos podemos encontrar, y digamos a la parte clínica de nuestro paciente podemos encontrar pues una buena curva o una curva baja o una curva alta, y eso pues nos va a dar una tranquilidad turno a turno. Los cuidados de enfermería, como les indicaba, es colocar el transductor en la línea media axilar, calibrar el set por turno, cuando los valores son anormales y pues digamos hacer la modulación del paciente. Entonces hacer, digamos, como les indicaba a ustedes, es importante, muchas veces movemos nuestro paciente y no le hacemos la calibración, entonces es importante calibrarlo en algunos movimientos. El paciente se mueve y puede cambiar pues continuamente pues nuestra curva y pues digamos
todos los resultados que tenemos. Acá hay un tema que se los dejo muy abierto, o nosotros, digamos, si me llegan a preguntar cada cuánto podemos cambiar el set, lo indicado es cambiar el set de 72 a 96 horas, pero digamos en accesos muy complejos, pues digamos si yo no tengo un acceso y puedo tener un riesgo de manipulación, un riesgo de pronto posiblemente de retirar el acceso o demás, pues yo lo puedo dejar un poquito más, pero no es, digamos, lo máximo que podríamos llegar es 5 días aproximadamente. Hacer curación en el punto de punción según el protocolo, lo más importante es hacerlo diariamente. Ya ahorita mi compañera Elsie va a hablar un poco más en el tema de curación, comprobar el tema de las conexiones, manipular el sistema a lo mínimo y asépticamente, identificar los signos de infección o isquemia, fijar las alarmas de acuerdo con el tipo de paciente y registrar los datos y valores y verificar cualquier cambio que tengamos en el tema de nuestro transductor de presión. ¿Cuáles serían las complicaciones de la línea arterial? Podemos encontrar trombosis, isquemia distal, como le decía nuestro compañero, embolización, hematoma, o podemos encontrar infección en el sitio de punción. Por eso es importante tener, y pues obviamente es reiterativo tener todo el tema de lavado de manos, utilizar nuestra bata, utilizar nuestros guantes estériles, utilizar todas las medidas de seguridad para evitar, digamos, complicaciones y riesgos a nuestro paciente como tal. ¿Cuáles son las ventajas de la monitorización? Digamos, realmente tener un transductor de presión nos va a agilizar y nos va a dar, digamos, un trabajo más fácil en unas unidades de cuidados intensivos y podemos entender realmente cómo se encuentra nuestro paciente y eso nos va a ayudar a tener un tratamiento más efectivo. ¿Sí? Entonces, pues realmente, ¿qué hace nuestro transductor de presión? Él convierte la señal fisiológica obtenida del catéter en una señal eléctrica con referencia de un valor numérico en una onda de presión en el monitor. Entonces, cuando ya está conectado nuestro paciente, ¿cierto? Cuando ya impulsa, lo que hace, teniendo en cuenta que tenemos que tener un infusor de alta presión, la línea de monitoreo, la conexión, él nos va a arrojar por intermedio, nos va a arrojar un valor de acuerdo a lo que mi paciente realmente tiene en la presión arterial. Entonces, realmente con ellos vamos a tener una seguridad y vamos a poder tener, digamos, en cualquier cambio demás en nuestro paciente. Digamos, ya enfocándonos un poquito más en nuestro transductor de presión, es importante conocerlo de pronto, la tecnología que tiene el transductor de presión, es que, de acuerdo, hace equivalencia a cualquier transductor del mercado, pero pues tiene varias cosas importantes que quiero pues en ese momento pues indicarles o recordarles a ustedes, más bien si de pronto alguna persona no ha utilizado las ventajas, es que la primera es que tiene una tecnología de estilo telefónico. Eso nos ayuda realmente a tener una conexión segura, de hacer una flecha con flecha. Los que ya lo tienen un conector desechable y algo importante que realmente tiene nuestro reductor de presión es que tiene dos sistemas de lavado, uno por presión y uno por flushing. La recomendación de nuestra casa es hacerlo por presión para evitar romper el flushing, que rompería todo el transductor como tal, y viene con una llave de 3 vías de alta presión, y ese transductor importante es que viene conectado en una sola pieza. ¿Qué hace eso? Que en el momento que yo vaya a mi señal es más segura porque viene hecho en una sola pieza. Todas las partes vienen en conjunto en una sola pieza. A diferencia de otro tipo de transductor, ellos, digamos, no sobreponen la llave de 3 vías porque pues ellos la importan, nosotros tenemos todo el set completo y la parte electrónica es la que está por debajo, que es la que la que va a impulsar la señal como tal. Nuestro kit de monitoreo, digamos, consta de varias partes que de pronto ustedes tienen un transductor básico, un transductor que pues el que más se utiliza en el mercado, y viene el transductor integrado, viene su llave de 3 vías para el muestreo. Nosotros quiero contarles y de pronto pues no, digamos, tenemos varios tipos de transductores en el mercado, abiertos, semicerrados, cerrados. Digamos,
un transductor que tenemos y podemos contar, si ustedes quisieran contar, digamos, en la agencia como tal, más adelante es tener un transductor, en vez de tener una llave convencional, pueden tener una llave sistema cerrada. Actualmente ustedes tienen una llave de 3 vías normal, pero la podrían tener en el tema de muestreo, que es un tema seguro. Estamos, digamos, pasando de tener una llave de 3 vías convencional, y la idea es que todos los servicios o, digamos, de nuestros 150 clientes en el país puedan tener una llave de 3 vías cerrado. Eso nos va a dar una seguridad en paciente, y realmente nos va a dar una seguridad en la toma del muestreo y nos va a evitar el riesgo de infecciones como tal. La conexión del cable del teléfono, como la ven acá en la figura 3, es un estilo telefónico. Él viene con sus 3 tapitas para el tema del cero, y las líneas de monitoreo. Pueden venir rojas, azules o blancas. Ustedes solamente tienen en la agencia la roja, pero si ustedes quisieran manejar un transductor de presión que va a manejar para presión venosa central, podrían utilizar que venga la línea de monitoreo azul, y vendría con la llave obviamente azul como tal. Entonces, o pueden manejar la roja como actualmente la tienen. Entonces, digamos, la variedad de nuestro transductor de acuerdo a las necesidades de cada uno de los servicios. Entonces, pues digamos, ahí les dejo pues la inquietud. Nos encantaría que pueda llevar una llave de 3 vías que venga con un sistema cerrado. Actualmente ustedes vienen con una llave de sistema convencional, llave de 3 vías normal, y la intención es que todos los servicios puedan ampliar como tal. Digamos, ya para terminar, pues quiero indicarles que pues es primordial entender que el monitoreo no es terapéutico y debe ir acompañado de un razonamiento clínico. Es importante pues tener un equipo multidisciplinario para que ustedes lo entiendan. Muchas veces estamos solos, y la idea es que sea un espacio que tanto el especialista como la parte de enfermería, la parte de terapia, esté pues digamos conectados, para que realmente ese producto y sea pues va mucho más seguro en las cosas como tal. Y pues por último, pues quiero dejarles un mensajito. El compromiso individual con un esfuerzo colectivo es lo que hace que un equipo, una empresa, una sociedad funcione. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Muy amable, muy clara la información. No tengo preguntas en el chat. Creo que quedó todo muy claro. Ok, muchas gracias. Pues cualquier cosa, igual creo que ya el sistema lo habíamos trabajado varias veces, ya tenían un poco más de conocimiento sobre el sistema. Entonces, pues bueno, de todas maneras, pues podemos ampliar lo que necesiten. Pues lo hice un poco más rápido porque ya lo conocían. Si tienen alguna duda, inquietud, pues estoy ahí disponible para escucharlos. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alexis Triviño. Yo soy enfermera, magíster en el manejo de personas con heridas, estomas e incontinencia, y soy la especialista de la línea de heridas de Gotaplas y Lohmann & Rausch. El día de hoy yo les voy a hablar básicamente de una actualización que vamos a hacer en el cuidado de la piel durante los procesos de fijación del acceso venoso, periférico o del acceso central. Bueno, la idea de esto es como retroalimentar algo que hemos dejado atrás, nuevos conceptos que estamos manejando, y ustedes por favor van dejando todas sus dudas o inquietudes. Listo. Entonces, ustedes estos conceptos los conocen mejor que yo, ¿cierto? Cateterismo venoso periférico, ¿a qué está haciendo referencia? Pues básicamente poder introducir líquido a la luz de la vena, ¿cierto? Este líquido puede contener alguna solución, puede contener algún tipo de medicamento, pero básicamente estamos haciendo una punción percutánea o una punción epidérmica
para acceder a la luz de la vena, ¿cierto? Que ahí administremos algún tipo de solución, medicamento o algo, eso es totalmente indiferente. Lo único cierto es que estamos accediendo por la piel a la vena. De la misma forma, tenemos el cateterismo venoso central, ¿cierto? Es un procedimiento que nos permite acceder al torrente sanguíneo a nivel central con una finalidad de administrar medicamentos, soluciones, hacer algún procedimiento, nutrición, como ustedes lo consideren, pero seguimos hablando exactamente de lo mismo. Estamos accediendo a la parte circulatoria, bien sea venosa, bien sea arterial, estamos accediendo a esta parte por medio de nuestra piel, ¿cierto? Como ahorita hablaba el compañero de Vigón, decían, estamos hablando de disminuir las suturas. ¿Por qué? ¿Por qué creen esto? Pues imagínense que para poder lograr a todo esto, nosotros tenemos que llegar y agredir un órgano que es maravilloso, ¿sí? Un órgano que tiene 1001 funciones y para nosotros son así como desapercibidas, como desconocidas. Entonces aquí se los presento. Yo le puse de título la piel, un órgano maravilloso. ¿Por qué? Esta es una fisiología básica de la piel, ¿cierto? Todos sabemos que la piel tiene epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo y hasta ahí conocemos. Son las 3 capas de la piel. Pero vamos a ver un poquito más puntual cada una para que entendamos la importancia de hacer un buen procedimiento de limpieza, de fijación y de retiro durante este proceso de acceso venoso. Si nosotros hablamos de la epidermis, nuestra epidermis tiene células y estructuras como queratinocitos, como células dendríticas, ¿cierto? Como melanocito y receptores del dolor. Entonces ahí va el primero. Ustedes han visto cuando es esa cortadita chiquita que arde, Dios mío, como si sintiéramos que nos fuera a caer el dedo, o que puncionamos a la persona y hace, ¡ay! Y uno, ¡ay! Pero hasta ahora lo toqué, ¿por qué se queja? Pues porque están los receptores del dolor y no todos los niveles de dolor son iguales. Entonces ahí es cuando más necesitamos ser unos profesionales en el área. Vamos a encontrar la dermis, ¿cierto? La dermis tiene fibroblastos, matriz extracelular, los diferentes tipos de colágeno, los puentes de colágeno, la elastina. Y encontramos los receptores de presión y de temperatura. Es decir, que cuando una persona tiene pérdida de la integridad cutánea, le estamos arrebatando la posibilidad de sentir. Y esto es sumamente importante, porque si es una persona que solo puede sentir el mundo a través de su tacto, ¿cómo hace? Es difícil, ¿cierto? Y seguimos hablando del tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo básicamente tiene los adipocitos y los vasos sanguíneos, ¿cierto? O sea, alimenta toda nuestra piel. Hasta ahí a nivel fisiológico. ¿Qué más podemos encontrar? Pues le cuento que es el órgano más grande del cuerpo humano. Tiene aproximadamente 2 metros cuadrados y alcanza a pesar casi hasta 4 kilos. Sigue siendo un órgano gigantesco, ¿cierto? Aparte de esto, nuestra piel no es solo nuestra piel, ¿sí? Nuestra piel es nuestra barrera de defensa contra lesiones, contra ataques mecánicos, físicos, químicos, microbianos, ¿sí? Piénsense ustedes sin piel, quítense la piel, ¿qué pasaría? Pues sencillamente usted se deshidrataría porque ella es la que contiene como tal fluidos, ¿cierto? Piénsense ustedes sin piel, ¿cómo harían ustedes para poder tocar, ¿cierto? Sería sumamente difícil. Evita que nos deshidratemos, nos ayuda en el metabolismo de vitaminas. Nosotros sin piel no podemos metabolizar vitamina D. Nos ayuda a transmitirnos con el mundo exterior porque son nuestros estímulos, es nuestro estímulo táctil, térmico, doloroso. Cuando nos tocan sabemos si nos están acariciando o si nos están agrediendo. Entonces, en el momento de ahora en adelante que ustedes vayan a hacer un procedimiento en el cual tengan que generar una punción o una agresión a la piel, piensen lo que lo tienen que hacer de la mejor forma posible para que este órgano tan maravilloso no sufra tanto y por ende no sufra igual el paciente. ¿Listo? Teniendo ya esto claro, vamos a tener términos
en cuenta que son términos que ustedes tienen en su protocolo institucional, pero que hoy vamos a hacerle un pequeño énfasis al último, que es MARSI. Entonces, términos a tener en cuenta cuando nosotros cogemos y hacemos una venopunción o un acceso venoso, ¿cierto? Entonces hablamos de flebitis, ustedes las conocen, flebitis mecánica, flebitis química, extravasación, ¿cierto? Flebitis bacteriana, infecciosa y los MARSI. Entonces vamos a seguir con la flebitis bacteriana e infecciosa. Básicamente, ¿qué nos dice el último consenso de la RENAUP? Donde nos dice cuál es la forma de prevenir una flebitis bacteriana o una flebitis infecciosa. Uno, que la asepsia de la piel tiene que ser sumamente exhaustiva y que como institución se debe elegir el producto ideal, ¿sí? Esto va desde las instituciones, según sus conocimientos y según su estudio. El estudio de la RENAUP nos dice que lo ideal para ellos sería el gluconato de clorhexidina al 2% con alcohol. ¿Por qué? Porque seca a los 30 segundos, ¿cierto? Pero no, que nuestra institución no tiene gluconato de clorhexidina, sino tiene gluconato de clorhexidina sin alcohol, seca hasta los 2 minutos. Entonces ahí ya se nos dificulta, ¿cierto? Porque si yo hago una limpieza y espero a que se seque en 2 minutos, la movilidad de la flora epidérmica o la microbiota bacteriana de la piel va a comenzar a trasladarse. Entonces en esos 2 minutos que yo hice esta limpieza, muy seguramente el que estaba acá ya va llegando acá, porque ellos se movilizan en nuestra piel. Nosotros parecemos un zoológico, ellos viven en nuestra piel, ¿cierto? Ahí no nos están haciendo nada. Si hablamos de povidona yodada, otros 2 minutos. En Colombia y en todas las instituciones es súper común que manejemos alcohol isopropílico al 70%. Los isopañines, ¿cierto? Es muy, muy común. ¿Por qué es tan común? Porque seca muy rápido, ¿sí? Entonces aquí viene el primero. Cuando yo hago la limpieza, según su protocolo institucional, del centro a la periferia con un radio amplio o en rejilla sin devolverme y sin reutilizar, como ustedes lo tengan estandarizado, pero seca rápido, yo no necesito hacerle esto, porque en el momento que yo estoy haciendo esto, estoy movilizando microorganismos que me van a caer en la zona y los puedo introducir al torrente sanguíneo. ¿Listo? Seca rápido. Mata bacterias. Eso es importantísimo, ¿sí? Ellos dicen, solo mata bacterias, pero las mata. ¿Qué quiere decir? Que casi se considera un bactericida de primera elección para poder limpiar la piel. Pero hay algo un poco difícil y es que seca excesivamente la piel. Entonces tengamos muy presente algo. Si es un paciente que su piel está deshidratada, está resquebrajada, tiene múltiples fisuras de piel, por favor intenten ubicar otra zona, porque si esa piel está muy deshidratada y usted le limpia con el alcohol, pues sencillamente se va a terminar de deshidratar la piel y aparte de la punción que usted le va a hacer, va a tener múltiples lesiones, ¿cierto? Que en cualquier momento se puede sobreinfectar. El alcohol diseca, no seca, diseca. Y si no, miremos ahorita nuestras manos, que cada vez que nos bañamos con clorhexidina, nos aplicamos gel glicerinado y a pesar de que tiene glicerina, muchos de nosotros como tenemos nuestras manitos totalmente cuarteadas, ¿cierto? Entonces eso lo debemos de tener muy, muy claro. Teniendo esto claro, ¿se acuerdan que les estaba hablando de la microbiota que hay en la piel? Que nosotros parecemos un zoológico andante. Pues hace aproximadamente unos 3 años, estas 3 bacteriólogas de la Universidad de Cundinamarca sacaron un documento bastante curioso que se llamaba El ataque de las bacterias, cómo prevenirlo sin morir en el intento. Así súper dramático, ¿cierto? Pero ellas fueron muy puntuales en algo que no sabíamos muy claramente. Exactamente en qué partes del cuerpo vive qué tipo de microorganismo.
y es puntual, yo necesito saberlo. No es la misma asepsia que ustedes van a hacer para poner un catéter femoral o un catéter inguinal, ¿cierto? Que la asepsia que yo hago para poner un catéter en el dorso de la mano. Y es importante que lo sepamos, porque si el paciente comienza a hacer un proceso infeccioso, sencillamente yo puedo asumir que en el momento de la limpieza no fue exhaustiva y trasladé un microorganismo al torrente sanguíneo. Entonces, conociendo la zona, puedo saber qué microorganismos viven ahí y cuál pude trasladar. Y ahí le está dando agilidad al tratamiento. Entonces, ellas distribuyen nuestro cuerpo en 3. Zonas sebáceas, zonas húmedas y zonas secas, ¿cierto? Si hablamos de zonas sebáceas, básicamente ellos están hablando de donde se pueden adherir al sebo, donde ellos se pueden alimentar de ácidos grasos. ¿Qué es eso? Básicamente pliegues, ¿sí? Pliegue nasal, cara, pecho, espalda. Eso es las zonas sebáceas, ya los vamos a ver más detallado. Tenemos zonas húmedas donde hay abundante sudor y allí les encanta vivir a los estafilococos. Básicamente como qué, como las plantas, las palmas, el ombligo, la axila, la ingle, ¿cierto? Entonces, mire que van siendo diferentes. Si yo pongo un catéter en subclavio, me dice que es una zona sebácea, que puedo encontrar este tipo de microorganismo, pero que si yo pongo un catéter en ingle, me dice que es una zona húmeda y que puedo encontrar algunos de estos. Por eso es importante saber yo en qué zona me estoy ubicando y qué tan exhaustiva debe ser mi limpieza y mi asepsia. Encontramos las zonas secas, ¿cierto?, donde tienen una variedad diferente, que es el antebrazo, los glúteos, algunas partes de las manos se consideran zonas secas porque son con las partes que más tocamos, como la yema de los dedos, y aquí nos hablan de gram negativos. ¿Listo? Y miren algo muy, muy curioso, dicen gram negativos provenientes del tracto gastrointestinal, o sea, las manos en el momento en que voy al baño. Por eso es tan importante ser exhaustivos también con mi cuidado de manos, ¿sí? Que si tengo algún tipo de herida, algún tipo de lesión, debo cubrírmela de tal forma para protegerme yo como cuidador, yo como profesional, ¿listo? Y aquí está la imagen. Esta imagen es súper bonita porque nos permite ver que nosotros, en serio, perdónenme la expresión, pero parecemos un zoológico. Tenemos muchísimos microorganismos. Miren todos los microorganismos y cada uno dependiendo de la parte de la piel. Si nosotros hablamos de la parte del dorso de la mano, ¿se acuerdan que ellos nos hablaban que era una zona sebácea? Si hablamos de la parte, aquí nos hablan de espalda, pero si hablamos de cuello, nos están diciendo que son zonas húmedas. Entonces, esto es sumamente importante tenerlo claro y que ustedes sepan cómo deben hacer esta limpieza. Teniendo eso claro, ya que hablamos ahí de por qué se va a llevar a cabo una flebitis bacteriana o una flebitis infecciosa, ahora vamos a ver las MARSI. Las MARSI básicamente lo que nos está diciendo es que es daño a la piel relacionado con adhesivos. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo estamos fijando con adhesivos, ¿cierto? Durante años el adhesivo ha sido para el personal de la salud lo máximo. Y yo sé que muchos se deben de estar riendo porque con adhesivos nosotros, yo soy enfermera y el adhesivo es, mejor dicho, lo que ayuda para todo. Entonces, según el consenso que se llevó a cabo en el año 2012, ellos indicaron que es una situación de daño de la piel que se va a generar por distintos tipos de manifestaciones y anormalidades cutáneas que ya vamos a ir viendo. ¿Qué es muy claro? Que necesitamos saber cuál estamos viendo para saber qué tipo de proceso podemos seguir. Entonces, los adhesivos básicamente, ¿cómo vienen? Los adhesivos tienen un soporte de una cinta y un adhesivo en acrilato, que esto es el 99.9% de los adhesivos que tienen adhesivos en acrilato. Los adhesivos de silicona son adhesivos que no utilizamos para fijación de equipos, fijación de catéteres, fijación de sondas, no.
Estos adhesivos de silicona los utilizamos para fijación de apósitos de curación, porque ellos se humedecen y tienden a desplazarse un poco, entonces no son tan seguros para la fijación. ¿Qué es importante tener claro? Que estos adhesivos de acrilato no se horman, entonces por ende cuando yo voy a retirarlo, la piel se va a estirar. Por eso el que nosotros siempre indiquemos cuando va a retirar un adhesivo, sostenga la piel y retire sobre él mismo, no ale, sino retire sobre él mismo, ya lo vamos a ver. Entonces tenemos diferentes categorías de Marci. Hay categoría de pérdida epidérmica, donde se puso el adhesivo y al retirarlo me llevé la epidermis, ¿cierto? Como esto que ustedes están viendo acá. Esto ahorita ha sido muy común por toda la parte de adhesivos que se están utilizando para fijar los tubos de intubación orogástrica, perdón. Entonces es muy común. Tenemos flictenas por tensión, donde yo pongo un adhesivo y básicamente lo fijo a un lado y halo para que me alcance hasta el otro. La piel queda tensión y es como si ustedes comenzaran a hacerle esto a la piel y se van a generar flictenas donde se está corriendo la epidermis. Básicamente están haciendo otro desgarro epidérmico. Van a encontrar dermatitis por contacto, ¿cierto? O una dermatitis alérgica a la persona que no soporta los adhesivos y comienza a presentar estas pequeñas vesículas, este rash. Es muy importante saber si es que la persona está haciendo una reacción al adhesivo o una reacción a qué. Y encontramos las maceraciones, los adhesivos que son oclusivos, que no permiten la transpiración del tejido o que su tasa de permeabilidad es mínima o nula, generan estas maceraciones, un tejido blanquecino, blando, gelatinoso, que comienza a generar posibles lesiones en la piel. Y los más severos y los más dramáticos, que son los desgarros cutáneos, ¿cierto? Cuando yo pongo un adhesivo y no lo sé cuidar, no lo sé retirar y lo retiro de una forma osca y sencillamente no hice un desgarro epidérmico, sino hago un desgarro cutáneo. ¿Qué significa? Que me llevé epidermis y la mitad de la dermis. Y más en estos pacientes, si ustedes miran, esto es una paciente de senil, piel senil, miren, una piel delgada, friable, ¿cierto? Que tiene múltiples, estos le llaman las púrpuras seniles, ¿cierto? Por la edad, sencillamente la edad hace que su parte vascular no sea tan firme, no sea tan fuerte y comiencen a generar como unas micro lesiones vasculares, por decirlo así. Pero esta púrpura senil es muy común y nosotros pensamos que son lunarcitos que está generando la persona. Tengamos muy presente que cuando yo retiro un adhesivo de una forma errada, estoy permitiendo que en cualquier momento suceda esto. Y esto es gravísimo. No saben cuánto le puede doler a la persona y no saben qué tan agresivo es a nivel ético y legal para el personal de salud que esto suceda. Entonces, teniendo ya claro lo que ustedes pueden encontrar a nivel de adhesivos, la finalidad es poderles mostrar los productos que ustedes usan en su institución, indicarles cómo es la forma idónea de usarlos, ¿sí? Que ustedes hagan una retroalimentación y digan, lo he hecho mal o lo he hecho bien o lo estoy haciendo bien, pero puedo mejorar porque siempre somos seres que estamos en la capacidad de mejorar, ¿cierto? El primer apósito que les voy a mostrar se llama Curafix IB Control. Básicamente es un apósito que tiene un borde de piel transpirable. Esto es una tela microporosa que está totalmente impermeabilizada. ¿Con qué finalidad? La tela microporosa permite que el tejido respire o tiene una tasa de permeabilidad mayor al 60% y la película impermeabilizante disminuye esta tasa en un 10%. Es decir, que el tejido me puede respirar con esta película aproximadamente un 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que si la persona suda, no se va a llenar de sudor y se va a despegar, sino que permite que transpire. Tenemos una ventana transparente, la cual nos permite vigilar mi punto de inserción, ¿cierto? Donde yo voy a ver si se está llevando un proceso infeccioso, si está comenzando una flebitis,
¿Cómo está este punto de inserción? Tiene una abertura, ¿cierto?, recortada o una fenestra que nos permite a nosotros sacar por ahí nuestro equipo. Y tiene una almohadilla acolchada que ya van a ver para qué es. Este producto es estéril. ¿Por qué debe ser estéril la fijación periférica y central? Porque la última guía nos dice que todos los accesos que van a nivel venoso, a nivel arterial, a nivel central, deben manejarse con un apósito estéril, se debe de cubrir para prevenir contaminaciones, ¿cierto? Entonces, si el apósito es estéril, no debo restregarlo, quitarlo, ponerlo. Ay, lo puse mal, pongámoslo acá y mientras yo arreglo vuelvo y se lo pongo. No, pierde la esterilidad porque la zona de punción es una herida por la cual pueden entrar microorganismos. Tengan eso súper claro. Propiedades: sus ventanas, su película transparente, impermeable al agua. El paciente puede bañarse con este dispositivo y no se le va a empapar, no se le va a caer, no se le va a llenar de humedad y va a traer consigo otro tipo de contaminación. Y cuando lo retiramos se podría decir que deja pocos residuos o nada. Si mi institución tiene como tal protocolizado protectores cutáneos en silicona o en acrilato, súper. Pero si no los tiene, debo saberlo retirar para no llevarme la piel y para no dejar adhesivo en la piel. ¿Listo? A prueba de gérmenes y bacterias y apto para el uso durante el baño. Entonces, básicamente este es nuestro apósito. Aquí se los estoy presentando, cómo es el paso a paso. Miren la almohadilla donde la ponen, pero ya la vamos a ver más de cerca cómo la ponen. Entonces, este es un pequeño video, yo se los voy a ir narrando. Permítame, le bajo volumen. Entonces, aquí les estoy presentando, esta es la presentación, Curafit Cibe Control, viene en un tamaño de 9 por 6 centímetros, es para fijación a nivel periférico. En la parte posterior ustedes están viendo la fecha de vencimiento, por lo que les digo que es un material que debe ser estéril. Cuando nosotros lo abrimos, básicamente nos vamos a encontrar con el pad acolchado y nuestro apósito. Es importante saber que viene el pad porque ya van a ver cómo lo utilizamos y cuando vean cómo se fija los apósitos adhesivos, por eso es que necesitamos un pad para prevenir como tal las presiones. Estoy enseñando ahí la ventana transparente donde ustedes verán el punto de inserción y podrán hacer una vigilancia muy estricta de si se está presentando algún proceso infeccioso, ¿cierto? Aquí estamos mostrando la parte del orificio o de la fenestra por donde ustedes pueden sacar su tapón libre de agujas, su equipo de macro, de micro, lo que ustedes que estén manejando. Así es que utilizamos el pad. Estamos colocando nuestro catéter, ¿cierto? Y el pad va a quedar exactamente ahí debajo. ¿Por qué finalidad? Porque ya van a ver ustedes que nosotros fijamos el adhesivo. Señora, nosotros fijamos el adhesivo del centro a la periferia. Entonces, esto es lo que hace el pad. Previene que el catéter comience a hacer presión en la piel y que sea que cuando nosotros lo retiremos nos encontremos es con una zona de presión por un dispositivo médico. ¿Listo? Posicionamos nuestro pad, como ustedes pueden ver, y vamos a comenzar la parte de fijación del adhesivo. El adhesivo en la parte posterior tiene 3 pestañitas, pero básicamente se van a enumerar como 2 pasos, paso superior y paso inferior. Entonces estamos mostrando el paso superior, que es el que a mí me permite como tal coger y dejar de una vez al aire la ventana. Importantísimo, si ustedes miran, el apósito tiene puntas redondeadas con la finalidad de que al paciente no le tache. Cuando nosotros vamos a poner, este es el proceso que vamos a hacer. Necesitamos siempre fijarlo en el centro. ¿Por qué? Porque ustedes van a aislar la zona de microorganismos. Acuérdense que es estéril. Entonces, yo fijo primero el centro, ¿cierto?
Eso, fijo primero el centro, muy bien, miren, no queda aire en la zona de punción y ahí sí me voy hacia los lados. Si ustedes dejan el aire en la zona de punción, están corriendo un altísimo riesgo de que esta zona de punción sufra un proceso infeccioso. ¿Listo? Entonces, fijan bien el centro, muy bien ahí como lo están viendo, y me voy hacia los laterales. Posterior a esto, yo puedo hacer la fijación que desee. Vamos a proceder a fijar el equipo. Entonces yo puedo hacer ahí la fijación como yo la desee. Lo puedo fijar por debajo del dedo, si es una sonda, si es un pacientico que yo veo que en cualquier momento puede hacer una tracción involuntaria, ¿cierto? Si yo veo que es un paciente que sencillamente se está movilizando, de estos pacientes que caminan por todo el pasillo con su atril, pues yo intento hacer la movilización más segura. Esta movilización en forma de U la utilizan en algunas instituciones. Ellos me dicen que porque así les parece más fácil para el paciente, ¿cierto? Yo lo que les digo es vigilen muy bien que los equipos no se acoden, porque cuando el paciente comienza a movilizarse, los equipos se pueden acodar muy fácilmente. Entonces, vigilar que el equipo no se acode. ¿Qué es importante? Que ustedes puedan ver esta parte libre para que ustedes miren si hay retorno de medicamentos, si hay retorno de sangre, qué me estoy encontrando ahí. Entonces aquí se está mostrando la otra parte, de que también se puede tapar con la parte superior, pero pues es dependiendo el protocolo y dependiendo también donde yo haya encontrado el acceso venoso del paciente. Hay pacienticos que yo encuentro el acceso venoso muy distal, casi que sobre la articulación, entonces necesito ubicar el apósito de tal forma que se adhiera a todo el contorno. Esta es otra fijación que yo les mostraba a ellos, o a ustedes también, donde ustedes pueden coger sencillamente y generar una mayor seguridad que si el paciente ala el equipo, no va a traccionar el equipo, no va a generar una salida involuntaria del equipo, ¿cierto? Porque ahí básicamente está en la curvatura del dedo, entonces el paciente puede movilizar su manito, yo quedo aquí con el tapón para administración de medicamentos libre para hacerle una limpieza sin ningún tipo de novedad. Mira, el paciente está moviendo su mano y todo. Y así es que lo vamos a encontrar. No sé si me salté. Y este básicamente es ya la parte donde nosotros lo retiramos. Esta es una manito pediátrica y fíjense que queda excelente en una mano pediátrica, ¿cierto? Si yo le quiero dejar un tapón NF, este es nuestro tapón de Gotaplas libre de aguja, si yo le quiero dejar un tapón NF porque es un pacientico que le tengo acceso venoso para necesidades puntuales, no hay ningún problema, no va a incomodar, no va a molestar. Y miren dónde se ve el pad, sencillamente no le hace presión. Yo no sé cuántos de ustedes hayan tenido la dicha o la desdicha de ser hospitalizados, pero sí es verdad que el catéter comienza a tallar, ¿cierto? Y uno entre más delgadito es, mayor siente que comienza a ser como tal esta zona de presión. Y hoy en día eso son lesiones por presión asociadas a dispositivos médicos. Aquí como tal que les quiero mostrar cómo lo vamos a retirar en una piel pediátrica. ¿Sí? Siempre es importante que ustedes identifiquen qué tipo de piel. Si ustedes tienen un removedor de adhesivos a nivel institucional es magnífico porque les disminuye el riesgo de cometer algún tipo de accidente. Pero si no lo tienen, ustedes pueden levantar levemente una esquina y comenzarlo a humedecer con agua y jabón para irlo retirando, ¿sí? Por favor, no utilicen tintura de Benjuy ni Benjuy, que es básicamente lo mismo, para retirarlo, porque la tintura de Benjuy o el Benjuy es un alcohol, ¿sí? ¿Y qué pasa si ustedes le aplican alcohol a un pegante? Lo vuelven más fuerte, más agresivo. Entonces puede que ustedes lo retiren muy rápido, pero la verdad es que el pegante se me puede llevar más rápido la epidermis. ¿Sí? El mismo cuento de que respire hondo y lo jalan, no, por favor, no hagan eso,
puede doler muchísimo. Y si es un paciente masculino o un paciente que tiene su manito, su dorso, la zona velluda, ustedes pueden traccionar de forma brusca los vellos, inflamar el folículo piloso y traer consigo una foliculitis, que esto se puede volver un proceso infeccioso por estafilococo. Entonces, por favor, muy precavidos en el momento de retirarlo. Se levanta la punta con mucho cuidado y comienzo a hacer tracción. Con un dedo tracciono la piel y con el otro voy levantándolo o doblándolo sobre él mismo. Ese es el proceso, ¿cierto? Si ustedes miran, la zona no tiene por qué quedarme roja, ¿sí? Y si queda roja, debo hacer una vigilancia. No debe superar los 30 minutos de eritema. Si supera los 30 minutos de eritema, básicamente es una marsi por adhesivo. ¿Listo? Ténganlo súper claro. Miren, yo sigo retirando, voy retirando sobre el propio apósito y miren que la piel le hago tracción para evitar alarla y llevármela hacia arriba. Esta es una piel pediátrica que su colágeno es maravilloso y la tiene muy firme, pero si fuese una piel senil, tengo que sostenerla todavía más fuerte y con más cuidado, porque si no puedo hacer una tracción muy fuerte y desgarrarla. ¿Listo? Para que por favor lo tengan presente. Este apósito, como ustedes lo ven, es bien impermeable. Entonces, ¿qué es lo indicado? Yo sé que nosotros no debemos utilizar los pacientes como escritorio, pero si se me olvidó marcarlo, yo puedo marcarlo acá encima, no hay ningún problema porque no se va a borrar. ¿Listo? Ténganlo presente, no se va a borrar. El paciente se puede bañar y esto no se va a borrar. Entonces, estos son los, como tal, los beneficios del apósito Curafit CIB Control que ustedes tienen en su institución para la fijación de catéter periférico. ¿Listo? Para que lo tengan súper claro. Y que sepan para qué es la almohadilla, porque mucha gente me ha dicho, ay, pero eso no sirve para nada. Lo que pasa es que cuando uno tiene el desconocimiento, no le ve la finalidad tan maravillosa que tiene. También vamos a hablar de la fijación con películas transparentes. Ustedes pueden fijar con película transparente un catéter central, un subclavio, lo pueden fijar, ¿cierto? Estas son las películas transparentes. Nuestras películas transparentes son Suprasor F, vienen de distintas medidas, casi siempre para el central utilizan 10×12. Ellas tienen una tasa de transpirabilidad o de evaporación mayor al 70%. En esos pacientes que son diaforéticos, que tienen una exudación excesiva, que por su hipertermia comienzan a liberar grandes cantidades de agua, es maravilloso porque su tasa de transpiración nos ayuda a que no se llene de líquido y se despegue. Ventajas. Es una película conformable, quiere decir que si es un pacientico que quedó muy en pliegue, que hace algún tipo de movimiento, no se va a deformar, es radiotransparente, impermeable al agua, ¿cierto? Volvemos a los mismos, no deja casi residuos, permite controlar posiciones, protege la zona y es estéril. Es estéril, por favor ténganlo presente. Estos apósitos son estériles y en el momento de fijarlo los debo manejar como tal. Ustedes lo van a encontrar, es fácil de dejar, es una película delgada, no va a generar pliegues en el paciente ni pellizcar. Importante cuando lo peguemos, no necesitamos tirar de la piel para pegarlo, no, pegamos en el centro y nos vamos hacia los lados. Se maneja exactamente el mismo principio que a nivel periférico, lo único es que esta película es totalmente transparente. Aquí se las estoy presentando. Ella viene, yo le quito el paso 1, lo adhiero del centro a la periferia. Miren que en el centro yo no estoy viendo burbujas de aire y eso es sumamente importante. Fijo los laterales verificando que el lumen haya quedado hacia el lado que yo deseo. Miren que el lumen acá quedó bien fijo a los laterales, no debe haber fugas de aire. Y termino de retirar las pestañas para que quede netamente una película transparente. ¿Qué otros usos ustedes pueden encontrar en las películas transparentes? Para fijar como tal drenes, cuando manejan presión negativa, catéteres periféricos o catéteres centrales.
Eso era todo. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, cualquier inquietud, Goptaplas y Lotman está atentos a servirles.